Cuando, cuando ustedes abren el programa, les sale así como está esto. Entonces voy a quitar todo lo que es innecesario. Por ejemplo, esto que marca aquí voltaje de salida. Esta pieza lo voy a eliminar. Tenemos la resistencia. Para el primer caso es un circuito de RC, entonces ponemos un capacitor. Nos aseguramos de que esté bien puesto, ¿verdad? Bien unido a todas las partes. En la fuente, ustedes tienen que elegir que sea una fuente de paso cuadrada, ¿verdad? Y la guía les dice que elijan un valor de meseta. Ese va a ser el valor de voltaje que ustedes quieran. Ahí ustedes pueden, pueden poner el valor que quieran. En la guía dice 4, pero ustedes pueden poner en realidad el que ustedes quieran. Y la frecuencia, esto lo tenemos que variar para cada circuito RC que hagamos, porque esto va a depender de la resistencia y el capacitor que pongamos. Entonces, ¿qué dice la guía? Dice que para el primer caso, elijamos una resistencia de 1000. Entonces, ojo que para cambiar los valores tenemos que tocar el elemento, darle doble clic y se levanta esta ventanita, ¿verdad? Que se abre aquí. Acá le podemos poner ya sea 1000 o como estaba, 1K. Él interpreta que eso es 1 kilo ohmio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 1000. Para esta otra, el capacitor, si no me equivoco, creo que eran 0.1 microfaradios, lo que decía, ¿verdad? Ajá, sí. Es que en la Entonces, guía dice, en la guía, perdón, David, en la guía sí. dice otro valor. ¿Cuál es? Pongamos el que Eh, dice. no, no, es que con ese no, No no sé, funcionaba. no, es el que está en la figura, el que usamos, que es Ok, cero punto entonces digamos 0.1 microfaradios, para el micro ponemos una U, ¿verdad? O podrían poner 0,601 y les va a tomar eso como 0,1 microfaradios, ¿verdad? Entonces aquí lo toma. Ok. Eh, Acá entonces, para elegir la frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es hacer un proceso de encontrar cuál es la frecuencia que vamos a necesitar. Para eso, lo que tenemos que hacer es, déjenme ver aquí si puedo utilizar el lápiz. Ajá, creo que era con este. Un segundito. Ok, vamos a ver. Bien, sí, ya está. Bien, entonces, para calcular la frecuencia, lo que vamos a calcular es primero el tau. El tau va a ser el producto de R por C, ¿verdad? Luego vamos a calcular el periodo. El periodo lo vamos a interpretar como 10 veces tau. Y finalmente, la frecuencia es igual al inverso del periodo. Entonces, para nuestro caso, que tenemos acá, que sería de una resistencia de 1000, ¿verdad? Multiplicada por 0.1 microfaradios, o sea, 0.1 por 10 a la menos 6 faradios, ¿verdad? Eso nos daría, para nuestro caso, un tau, para este, de aproximadamente 1 por 10 a la menos 4 segundos, ¿ok? Esto lo multiplicamos por 10 y con esto obtenemos el periodo. Entonces el periodo sería de alrededor de 1 por 10 a la menos 3 o 0,001 segundos. Y finalmente la frecuencia, hacemos el inverso de esto y nos va a dar una frecuencia de 1000. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a poner acá 1000. ¿Ok? Y le damos. Bien. Una vez que tienen eso listo, vienen aquí. Para poder medir el voltaje tenemos que poner los sensores. Entonces, este va a ser un sensor y este va a ser otro. Los vamos a identificar cambiándoles el color. Igual le dan doble clic, vienen acá, ponen aquí rojo, por ejemplo. Y este otro ponen el color que les guste, digamos verde, para ser bien navideños. Ok. Entonces viene uno acá y uno acá. Ok. Esta posición, ¿cómo funciona? Resulta que si ustedes tuvieran un osciloscopio, igual que como han aprendido hasta ahora, para medir un voltaje ustedes tienen que conectar las dos partes del multímetro en paralelo.
Para el osciloscopio ustedes tienen una punta, que es la punta donde ustedes van a medir, y tienen una tierra. Entonces, aquí lo que vamos a medir es el voltaje que está entre esta punta y la tierra. Mientras que del otro lado lo que vamos a medir es el voltaje que esté dentro de la punta verde y la tierra, o sea, que va a ser el voltaje del capacitor. Bien, hacemos esto y venimos aquí a la función tran. En esta función tenemos que elegir un tiempo, esto va a ser el tiempo de la ventana. Según la guía dice que sea de al menos 3 veces el periodo. Esa es una opción. Yo incluso sugiero que sea el mismo valor del periodo, pero ya van a ver por qué. Vamos a hacerlo como dice la guía. Para que seas 3 veces el periodo, multiplicar el periodo por 3, entonces esto nos daría 0.003. ¿Ok? Ojo, algo muy importante. Si no ponen aquí un punto y ponen una coma, no les va a aparecer nada en el gráfico porque no les reconoce la coma. ¿Ok? Le dan y aquí les aparece ya la figura, la sección de carga y descarga, ¿verdad? Entonces, la idea de lo que tienen que hacer con la tabla 2 es que ustedes van a elegir los valores de resistencia y capacitancia que prefieran. Ojalá que en uno de los casos lean primero el análisis, porque en el análisis en una parte creo que pregunta qué ocurre si se varía la resistencia, ¿verdad? Entonces, si es así, dejen una capacitancia fija y prueben con varias resistencias y luego lo invierten. Dejan una resistencia fija y prueban varias capacitancias para que puedan responder eso. Bien, entonces, en la tabla ustedes tienen la primera columna y segunda les pide la resistencia y capacitancia, la tercera les pide el tau. El tau es el tau teórico, el producto de esos dos. Con ese tau teórico ustedes van a venir aquí a la parte de abajo, ¿verdad? Que es la escala de tiempo y van a buscar ese valor de tau. Vean que nosotros nos dio que nuestro tau era de ¿cuánto? Era de 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. O lo que sería lo mismo de 100 microsegundos, porque vean que la escala aquí abajo está en microsegundos, ¿verdad? Entonces buscamos aquí el valor de 100 o el valor más próximo a 100, ¿verdad? Vean que aquí me salta de 97,5 a 105. No sé si se llega a apreciar los numeritos cómo están variando, donde tengo el mouse. De 97 a 105. Sí, ok. Esto es porque tenemos la escala muy pequeña. La guía decía de utilizar 3 veces el periodo, pero entonces yo mejor recomiendo que sea justamente el mismo periodo, porque así nos deja movernos con un poquito más de precisión. ¿Ok? Entonces la diferencia va a ser de obtener estas 3 curvas a esta. Y entonces ahora sí, me vengo aquí, busco el valor más cercano a 100. Ok, ahí tengo el valor cercano a 100. En ese valor de 100, yo voy a medir el valor de voltaje del capacitor. ¿Cuál es el valor de voltaje? Es el numerito que aparece en el extremo superior izquierdo en color verde o en el color de la línea que hayan dibujado la carga y descarga del voltaje de carga, ¿verdad? Es decir, que aquí en 100, por ejemplo, me da 2.452. Ese sería el valor de voltaje que deberían apuntar en la cuarta columna. ¿Cómo llenan la quinta columna? Bueno, la quinta columna es la relación que hay entre el voltaje de la fuente, V sub 0, y el voltaje del capacitor, ¿verdad? La división de eso. Perdón, David, el que ya se Sí. encontró. O sea, se coge el 2.452 y se Y se divide divide entre 4 en este caso. entre 4. Ok. Porque ustedes eligieron 4 en la fuente. Pudieron haber puesto 10 o pudieron haber puesto 20, el que ustedes quisieran, el número que Esa es quieran. la meseta, ¿no? Sí, sería el valor máximo acá, pero si los tiempos, si por ejemplo, vean qué pasa si la frecuencia no se elige bien. Por ejemplo, digamos que le damos 500 en vez de 1000. Si yo hago esto, aquí estos gráficos no me cambian instantáneamente. Tengo que volver a pedirle que me dé el gráfico y vean qué ocurre. Si le doy 500 en vez de 1000, no logro tener el ciclo completo. ¿Qué Ah, pasa si le doy, en vez de eso, si le doy, por ejemplo, 2000? Porque, ojo que del darle 500, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando el tiempo, ¿verdad? Porque recuerden que es inverso. Si duplico el tiempo, le doy 2000, entonces, ¿qué va a pasar? Genero. Y lo que va a pasar es que la línea verde, vean que no llega a completar el voltaje máximo. no llega a la meseta. Exactamente. Entonces, si no llega a la meseta, está mal calculada la frecuencia y el valor no me va a servir, no va a coincidir. ¿Ok?
Entonces tienen que asegurarse de que la frecuencia esté bien calculada, que se les parezca no a este ni a este, sino a este. Porque Ok. acá, entonces ya ustedes están llegando casi al valor. Digamos que siempre hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Que no llega exactamente al valor de 4000 como debería, ¿verdad? Pero es mínima, ¿verdad? Es el error experimental. Entonces, esos serían los valores que tendrían que anotar. No sé si hay alguna duda por parte de los estudiantes. O Diego, si hay algo que veas que falta explicar. Jóvenes, si tienen alguna pregunta, aprovechemos que está el coordinador aquí. Bueno, yo tengo una pregunta, David, Sí. porque para mí esto es nuevo, francamente. Eh, Ujú. ok, ya usted lo hizo con 1000. Para que ellos hagan la siguiente medida, ¿qué valores es? Por ejemplo, la siguiente medida, Eh, ¿cómo sería? ustedes eligen el valor. Por ejemplo, digamos, vamos a dejar la capacitancia aquí en cero fija, digamos, y le Ah, cambiamos aquí únicamente a 1. Por ejemplo, 500. bien. ¿Verdad? Entonces ahora tendríamos que volver a hacer el cálculo para adaptar la frecuencia. Ok, ok, ya con 500 vuelve uno y hace R por C y, Ajá. Y buscamos aquí la frecuencia adecuada. Antes era 1000, ¿no? Vean qué pasa si yo no le cambio la frecuencia y le doy todo lo mismo, me sale una curva como esta. Y entonces lo que me está diciendo es que no, seguramente necesito aumentar acá. Por ejemplo, vamos a duplicar. Entonces, si duplico aquí, ya me sale ahora sí un poquito mejor. Sin embargo, ojo, ¿por qué me sale así? ¿Por qué no me sale igual a esta? Porque también tengo que jugar con el valor de tiempo acá. Porque este periodo ya no va a ser el mismo tampoco. Entonces también tengo que cambiar el periodo ahí. entonces ellos calculan el periodo con la resistencia que yo escoja y la capacitancia, calculan el tau. Y ese tau lo multiplican por 10, sacan el periodo. Y el inverso de eso es la frecuencia y esa es la que van a poner ahí en la fuente. Exacto. Ya, ¿Verdad? Entonces la frecuencia en la fuente y el periodo aquí entran ok, en el análisis transitorio para tener una ventana que cubra el periodo y se pueda ver la zona de carga y la zona de descarga. ya, ya, Eso ya. es con el circuito RC. Con el circuito RL viene un cambio. La guía les pide igual volver a calcular el voltaje y demás, pero eso no explica muy bien el circuito en realidad y habría que modificarlo. Entonces voy a hacerles el ejemplo. Eh, la guía decía que igual, me parece que la guía de RL decía igual 1000 en la resistencia esta y en esta otra me parece que eran 36 milihenries. 36 milihenries, si no me equivoco. La fuente cuadrada igual va a haber que calcularle la frecuencia, pero para este caso, el cálculo del tau es diferente. ¿Cómo es el cálculo del tau para el circuito RL, Carol Castillo? Ay, profe, disculpe, es que no me acuerdo. Estaba... Bien, Oscar Gómez. El tau para un circuito RL. Es que ahorita, ¿cómo es que se llama? Con el profe apenas estamos viendo la guía para el circuito RC, entonces sí nos haría responderle. ¿No lo vieron en la teoría? Bueno, el tau para el circuito RL es L sobre R. ¿Ok? Entonces, este es el tau que van a tener que averiguar para este circuito. Y lo demás es exactamente igual. Calculan el periodo de la misma forma y calculan la frecuencia de la misma forma. Y la frecuencia la ponemos en la fuente, en el VIN, y el Exactamente. periodo arriba en el análisis transitorio. Correcto. Aquí lo que va a cambiar, que se tiene que agregar algo a este circuito, y es esta piecita de acá. Esta piecita lo que me hace es medirme la corriente. Vean qué pasa, digamos, si yo no la voy a poner. Si calculamos esto, por ejemplo, aquí sería 36 milihenries, sería 0.036 dividido entre 1000, ¿verdad? Eso me da 3.6 por 10 a la menos 5. Eso lo multiplico por 10, me da 3.6 por 10 a la menos 4 y saco el inverso de eso. Y entonces me da una frecuencia
de 2777. Voy a poner 2800. En la guía dice que pongan una frecuencia de 280 y eso es un error. Ahí le falta un 0. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso. ¿Ok? Se le da aquí el tran. Le ponemos aquí el valor del periodo. El periodo nos había dado 36 por 10 a la menos 4. 3.6 por 10 a la menos 4. Entonces, más bien me hace falta aquí un 0. Y le daríamos acá. Ok, vean qué ocurre. No le pongan atención a la línea rosada. La línea rosada no me está midiendo nada porque lo que me marca es esto que está aquí desconectado del circuito. Vean que aquí tenemos el valor de la fuente. ¿Qué es esta fuente cuadrada? Esta fuente cuadrada tiene que entenderse como que ustedes encienden y apagan la fuente cada cierto periodo. Entonces, cuando la fuente está encendida, ¿qué ocurre? Cuando la fuente está apagada, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Pero el circuito se mantiene cerrado. Simplemente la fuente está apagándose y encendiéndose. O sea, tiene un voltaje máximo y un voltaje cero. Un voltaje máximo y un voltaje cero. Esto que estamos viendo acá es el voltaje en el inductor. Y ¿cómo se llama? En la guía de laboratorio está descrito cómo calcular ese voltaje del inductor. De hecho, hay una tablita, creo que es la tabla 1 o 2, no me acuerdo, que aparece en la guía, donde viene el voltaje de la fuente, el voltaje del inductor, para la parte de carga y parte de descarga. Sin embargo, aquí no se aprecia qué es eso de la carga y descarga. ¿Por qué? Porque el inductor es diferente al capacitor. El capacitor me acumula carga y entonces por la forma en que está compuesto el capacitor, las propiedades que lo que me va a dar es que me va a generar un voltaje. Entonces me va a producir un proceso de carga de voltaje y de descarga de voltaje. Mientras que el inductor utiliza las propiedades electromagnéticas del dispositivo para crear corriente. Entonces va a haber un proceso de carga y descarga de corriente. O sea, que una corriente que aumenta y una corriente que disminuye. Mientras que lo que es el voltaje siempre se va a venir en forma de una descarga, solo que con un signo invertido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Para poder ver ese proceso de carga y descarga, vamos a meter acá esta piecita. Vamos a desconectar aquí. Venimos acá, lo voy a rotar con esta parte de acá para que lleve el sentido de la corriente y la conectamos. Y le vuelvo a pedir que me haga el mismo tran y aquí aparece la zona de carga y de descarga de esa corriente. ¿Ok? El numerito correspondiente a la corriente, las unidades están en amperios. Véanlo aquí en el extremo superior derecho, aparecen en numeritos rosados y están en microamperios en este caso, ¿verdad? Ahí va subiendo hasta llegar a este máximo de 4 amperios. Entonces, en la tabla equivalente a la tabla 2 de la guía del circuito RC, es decir, donde les van a volver a pedir que pongan cuánto es la resistencia, cuánto es la inductancia, cuál es el tau, y les pedían el voltaje y la diferencia de voltaje. Esa parte de voltaje y diferencia de voltaje no tiene mucho sentido porque les va a dar positivo o negativo. Lo que tienen que cambiar ahí, y recomiendo hacer ahí, es anotar los valores de corriente en el tiempo tau, ¿verdad? Que las ecuaciones van a ser idénticas a las que vieron en el circuito RC, porque igual es decreciente exponencialmente y creciente con esta otra función de 1 menos el exponencial. No sé si tienen alguna duda o Diego, si tienes alguna pregunta ahí. Bueno, no sé, ellos, jóvenes, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda? Igual yo voy a grabar, lo estoy grabando esto, y cualquier cosa luego voy a ver si se los pongo en la plataforma, ¿verdad? Para cuando ellos vayan a trabajar con el análisis. Pero si no hay ninguna duda, pues entonces, pues no. Ok. Está bien. Sí. David, entonces cualquier cosa, pues después le pregunto la otra semana cuando haya que poner los tres, ¿verdad? Sí, para el siguiente es agregar el capacitor acá y bueno, hay que seguir un poquillo ahí la guía, pero sí, lo vemos. Ok. David, muchas gracias, yo, Con mucho gusto. por el tiempo que nos aclaró aquí, porque yo estaba realmente perdido. Entonces, de ahí vamos a seguir aquí con los muchachos. Perfecto. Buena suerte, Bueno, muchachos. Muchas gracias. Con bueno, mucho David, gusto. muchas gracias. Gracias. Hasta Bueno, luego. con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, jóvenes, entonces,
ya más o menos vieron la explicación de David. Así que, pues, continúen ahí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a poner este video en la plataforma, por aquello de que hoy no nos diera tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues para que quede el inductor para que ustedes lo hagan, si fuera el caso, ¿verdad? Pero, es decir, la idea es tratar de dejarlo también montado aquí, ¿verdad? Son sin pago. El primero, este que ven aquí, es de 500 de dólares. Ahora les voy a enseñar otro de 100 millones de dólares. Tampoco este más alto. Les voy a enseñar uno